Bien, estamos al habla con Enrique Ramiro, Henry, que ha estudiado comercio exterior, negocios internacionales, especialista en investigación y desarrollo para pymes. Bueno, pues la verdad es que su currículum es muy grande pese a su juventud. Actualmente trabaja en Inforcom, en el desarrollo de servicio en redes cableadas, inalámbricas, wifi, mantenimiento informático, entre otros servicios, pero está muy centrado en algo que iba a decir que era el futuro, pero es el presente, que es la domótica. La domótica está presente ya en muchos aspectos de nuestra vida. Henry, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias Esteban por darme la oportunidad y nada, aquí a vuestra disposición en Madrid. Somos una empresa muy joven, pues yo mi experiencia empresarial lleva desde hace más de 12 años, pero luego aquí en Madrid pues nuestra empresa tiene 8 años de formación. Sí. Y luego siempre con esta gente joven, con iniciativas y tal, tenemos un grupo muy, muy bueno a nivel de ideas, de visión empresarial y tal, así que siempre intentamos hacer cosas, no solamente de crecer personalmente, sino también de crecer empresarialmente. Y eso es lo que hacemos en Inforcom Technologies. Y nada, es una empresa con una visión de futuro, con unos objetivos bien claros de cara a un post-pandemia, se podría decir, y nada, ahí estamos a vuestra disposición. Muy bien, pero también es importante saber que Henry Ramiro pues, está liderando un proyecto interesante. La red Smart Meeting sigue avanzando, sigue abriéndose, y hay un proyecto interesantísimo del que él va a ser el presidente, que es Yes Madrid. ¿Cómo surge y en qué momento se encuentra actualmente ese proyecto? Vale, pues para que podamos situar todo este contexto, yo soy la tercera generación de Rotarios. Mi origen es, yo nací en Perú, entonces soy la tercera generación de Rotarios. Yo desde hace, pues con los 19 años de edad ya radico aquí en Madrid. Entonces prácticamente toda mi formación profesional lo he desarrollado en Madrid, ¿no? Entonces, cuando yo viajaba mucho, porque por tema laboral yo viajaba mucho a Perú, entonces empecé un poco más a tener esa cercanía con Rotary. Entonces, cuando yo cada vez que regresaba a Madrid, pues siempre intentaba interactuar o buscar clubes más o menos con mi media de edad para poder actuar y para poder desarrollar proyectos y tal, ¿no? Entonces, bueno, ya tenía interacción con Rotaract, empecé a conocer Rotaract Madrid Capital, varios clubes Rotaract que hay en Madrid, y luego me di cuenta que había mucha gente que a lo mejor con 27, 28 años de edad ya no encontraban su lugar. Entonces, hace 3 años, con un gran amigo que ahora es socio del YES, José Carlos, dijimos, oye, pero aquí hay un vacío, ¿por qué no empezamos a hacer cosas, no? De formar un club de jóvenes como nosotros, con nuestro perfil empresarial y tal. Y ahí es cuando nos dan la oportunidad, por intermedio de Maximilian, de conocer Smart Meeting. Entonces, y yo desde el primer momento que me hablaron del proyecto, yo me sentí parte de ello, porque yo creo que la juventud necesitamos una cosa como esta. Y la verdad que desde ahí empezó, que fue creo que después del confinamiento que tuvimos, creo que fue a primera semana de junio, julio por ahí, donde ya empecemos a hacer reuniones, no respetando todos los protocolos y tal, pero más o menos es como nace, ¿no? Y luego, pues, por nuestra relación de contactos y tal que teníamos de esta gente que ya conocíamos con un perfil empresarial interesante, empecemos a hablar con ellos, a contarles el proyecto y les pareció interesante. Y a partir de eso nace todo esto, porque se ha hecho como magia. Al final, todos estamos comprometidos, todos estamos optimistas, porque prácticamente todos los socios ya que ahora mismo pertenecemos al YES, vemos que nos sentimos parte, ¿no? Nos sentimos parte y eso es lo bonito. Y nada, pues ahí estamos y creo que muy pronto nos constituyamos como Club Rotario. Creo que, si no me equivoco mal, el 17 de junio va a ser nuestra reunión formal para el tema del intercambio de pines y todo eso, o para constituirnos como Club Rotario. Y luego, según hemos estado investigando y tal, somos el Club Rotario de media de edad más joven de España, y no quiero decirlo del mundo, pero vamos a ser la edad media de nuestro club es 28 años.
Entonces yo creo que eso es asombroso. Y supongo, Henry, que está totalmente abierto a cualquier joven sobradamente preparado que resida en el área de Madrid y que quiera pues integrarse en el grupo. Haces un llamamiento, supongo, ¿no? Claro que sí, hacemos un llamamiento y hacemos un llamamiento también por ejemplo, a miembros del corporate, que muchos de ellos son directores de empresa, pero que están liderando muchas organizaciones y luego conocen gente, tienen hijos, que a lo mejor son bien recibidos en nuestro club por nuestra edad, se podría decir, ¿no? Porque al final todos, yo creo que tenemos los mismos objetivos y luego pues tenemos esas ganas de crecer juntos. Y evidentemente hablamos también de crear sinergias entre vosotros, sinergias empresariales, porque supongo que tenéis un perfil empresarial muy determinado que hace que, evidentemente, no solo ya entre vosotros mismos en el club, sino con otros clubes corporativos del resto del país y también de Sudamérica, podamos hacer entre todos un grupo humano que podamos hacer esa sinergia empresarial tan necesaria para todos, ¿no? Por ejemplo, Ramón Oliver es muy amigo y hablo mucho con él y tal. Me estaba comentando, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, los seniors necesitan a la gente joven, las ideas que fluyan y tal. Entonces, en nuestro club hay varios, o sea, creo que son 6, 7 personas que tienen unas startups, que tienen muchas ideas en la cabeza y que muchas veces a lo mejor al tener a otra persona con una experiencia adecuada o que ya se ha dado esos palos, a lo mejor poder adelantarlo o hacer ese mentor que muchos necesitamos, ¿no? Y yo creo que ahí también podría estar esas sinergias entre los corporate con los yes, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues que tenga muchísima suerte, Henry. Y ahora hablamos de tu etapa ya personal, profesional sobre todo. Hablamos de domótica, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de luces, de cámaras de seguridad, de sistemas de detección de humo, de sensores de inundación, de control de accesos. Digamos que todo está, digamos que imbricado en la domótica, aunque no sé si este país va un poco atrasado en cuanto a ese sistema que ya está muy adelantado en otros países, ¿no? No, yo creo que lo que pasa es que la domótica desde hace 20, 30 años atrás estaba muy enfocada al sector de lujo y al sector confort, ¿no? Y actualmente pues eso no lo es, ¿vale? La domótica actualmente va muy enfocada a lo que es el ahorro, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la seguridad y la accesibilidad. O sea, accesibilidad hablo en precio y accesibilidad hablo para personas dependientes, personas de tercera edad que a lo mejor un hijo quiere ver cómo está su padre en casa y tenerlo controlado, ¿no? Aunque sin ser intrusivo. Entonces la domótica ha cambiado estos últimos años y lo que nosotros hacemos pues es prácticamente integrar todos esos sistemas y de dar mayor valor a las personas, o sea, dar un valor añadido y de confort, de tranquilidad para sus hijos, por ejemplo, porque nuestros clientes muchas veces con las personas dependientes o mayores son los hijos que quieren pues tenerles a sus padres con un aire acondicionado controlado de manera que lo tengan a 26 grados, a lo mejor, sabes, que mucha gente mayor con demencia o con algunas enfermedades pues se olvidan de las cosas. Por último, oye, ponos un ejemplo, un día a día normal de una familia normal que tenga, no sé si la expresión es la adecuada o el verbo es adecuado, domotizado o domotizada toda su vivienda. ¿Cómo podría ser un día a día normal de esa vivienda de cualquier persona que se lo pueda permitir en un momento determinado? Ponos un ejemplo para que la gente lo entienda, por ejemplo. Nuestra domótica no es intrusiva, ¿vale? Y luego no hay que hacer obras, o sea, con la instalación existente nosotros lo adecuamos y lo hacemos inteligente. Entonces, no requiere un coste adicional. Por ejemplo, las botoneras Simón de toda la vida siguen funcionando. El telefonillo de toda la vida sigue funcionando. Entonces, no es intrusivo. Entonces, o sea, lo digital no quita a lo nativo que tienes en casa. Entonces, mucha gente no se da cuenta. Yo creo que ese es el valor diferencial de lo que se puede dar, ¿no? A la hora de valorarlo. Pues ha sido un placer, de verdad, estar un rato contigo charlando con Henry.
y Ramiro, y esperemos que el proyecto de Yes, que ya no es un proyecto, creo que es una auténtica realidad, que le faltan muy pocos pasos para que se cumpla ese sueño, pues lo veamos en práctica y podéis formar parte de esa maravillosa red que es el Rotary y la red también que es Smart Meeting. Ha sido un placer, muchísimas gracias, Henry. Gracias, Esteban, un placer y estamos a tu disposición aquí en Madrid y esperemos conocernos pronto. Igualmente, seguro que sí. Gracias. Bien, y como avanzábamos, estamos en contacto directo con Felipe Javier Carrasco Torres, es diputado autonómico por las Cortes Valencianas, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia, graduado también en Finanzas y Compatibilidad por la misma universidad, asesor financiero y representante en varias comisiones, como puede ser la de Industria, Comercio y una muy importante, sin lugar a dudas, que es la de Asuntos Europeos. Además, Felipe pertenece al Club Rotary de Ontinyent. Felipe, un placer contar contigo en este programa. Bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias, Esteban. Gracias. La primera en la frente, como se suele decir. Ahora que parece que los brotes verdes asoman un poco por el horizonte económico de este país, ¿cómo analiza sucintamente el periodo que hemos vivido en cuanto al tejido empresarial se refiere? ¿Tanto ha mermado? ¿Hemos visto ya las consecuencias o aún no se ha tocado suelo? Bueno, la verdad es que hablar de brotes verdes aún quizás no sería tan optimista, ¿no? Porque vamos a ver la recuperación, cómo salimos de esta crisis, que es real, no es alarmismo, es simplemente ser realista. En el periodo del primer año de pandemia han desaparecido 100.000 pymes en toda España, es decir que si a esto le subamos el hecho de que por ejemplo, España ha sido uno de los países donde más ha bajado el PIB y aunque vamos a recuperar PIB este año, obviamente, tampoco vamos a ser de los países a proporción que vamos a recuperar más. España depende muchísimo del sector turismo, es la primera industria española y este año tampoco va a ser un tiempo de recuperar todo lo perdido en turismo, es decir, que estamos viendo con la apertura de las autonomías a nivel de comercio, a nivel de hostelería, que se está poco a poco recuperando algo de empleo y con el empleo vendrá la recuperación de la economía. Aún estamos en cifras de ERTES muy altas, por encima de 600.000 personas afectadas por los ERTES, y este verano va a depender de si realmente el ritmo de vacunación es el adecuado para tener un verano lo más normal posible. Con todo ello, yo quiero decir que para mí aún es pronto hablar de recuperación. Desde luego estamos en el camino porque salvar la crisis sanitaria nos va a dar la posibilidad de salvar la crisis económica, pero con la bajada de PIB, la destrucción de empleo y una recuperación que va a depender de las vacunas, yo pienso que estamos aún en proceso de iniciar el cambio de tendencia. Yo soy optimista porque al final los empresarios y los trabajadores de este país siempre han levantado el país, pero lo cierto es que tendremos que hacer un esfuerzo enorme para intentar que la economía vuelva a tomar el pulso que perdimos, ya veníamos perdiendo antes de la pandemia puestos en diferentes parámetros a nivel económico, pero lo que ha hecho la pandemia es acelerar en las debilidades españolas, ¿no? Entonces, optimistas sí, pero brotes verdes yo creo que es un poco pronto para hablar de ellos. Las ayudas europeas que ahora ha anunciado el gobierno son importantes, evidentemente. Analíceme, por un lado, si pertenece a la película Bienvenido Mr. Marshall o al Maná del Cielo. A ver, yo tengo un análisis bastante pragmático de esto, es decir, que yo veo dos situaciones. Una oportunidad, por supuesto, y ahora entraré un poco más a la oportunidad, pero también un gran riesgo para la economía española. Oportunidad porque efectivamente el Reino de España puede acceder hasta 140.000 millones de euros si hacemos bien los deberes, evidentemente. Esto no es un plan Marshall que nos van a dar el dinero porque sí, no. Es un plan
que debe de ser excelente del país, de España, para poder captar el máximo de fondos. Sabemos que de esos 140.000 millones de euros, 70.000 son en préstamos a devolver y el resto, hasta 70.000, a fondo perdido. Y eso es el paquete importante, los 70.000 millones de euros a fondo perdido, porque el Reino de España tiene capacidad de endeudarse, con lo cual vamos directamente al paquete de 70.000 millones de euros. Históricamente, España ha sido uno de los países europeos que peor ha ejecutado fondos europeos. Eso significa que si seguimos esa tendencia, y yo no veo señales de cambio para aumentar esa captación o ejecución de fondos, yo no veo cambios, eso significará que España, y ojalá me equivoque, no podrá captar los 70.000 millones de euros que nos ha marcado Bruselas como límite. Esto por una parte. ¿El riesgo cuál es? Ese precisamente, es decir, que no sepamos aprovechar los fondos que pueden venir a España, ni desde el gobierno central, ni desde las autonomías. ¿Eso qué significaría? Fundamentalmente tres cosas. Uno, que España perdería crédito a la hora de poder negociar nuevos fondos en próximas ejecuciones. Dos, España perdería ritmo competitivo, porque si otros países sí que son capaces de ejecutar los fondos, harán reformas y nosotros nos quedaremos competitivamente peor. Y tres, y lo más importante, siendo las otras dos muy importantes, que las pymes no les llegue el dinero a las pymes. Y este es un riesgo altísimo, porque si las pymes no reciben aquello que parece que se viene prometiendo por activa y por pasiva por parte de los gobiernos, realmente no podremos recuperarnos a la velocidad que se espera nuestra economía. Y eso un poco enlaza con la primera pregunta que me has hecho, Esteban. ¿Nos recuperaremos? Sí, pero dependerá de esto también. Precisamente en estos días has ofrecido varias charlas y conferencias con un título que viene muy a cuento a lo que estamos hablando: ¿cómo puede aprovechar el tejido empresarial las ayudas de la Unión Europea? Sucintamente, ¿cómo podemos un poco compilar toda la información que das en esas charlas? Fundamentalmente yo creo que van a haber dos tipos de canales para recibir un poco de vehicularizar las ayudas. Muchos fondos los va a gestionar el gobierno central a través de los ministerios con las diferentes iniciativas o convocatorias que lancen, fundamentalmente en los PERTES, los proyectos tractores que tanto hemos oído, que beben de las manifestaciones de interés, que es la herramienta que el gobierno central ha lanzado desde hace unos meses para coger ideas y armar el plan país. Muchos fondos los va a gestionar el gobierno central a través de sus ministerios, pero también van a haber muchos fondos que van a ir a las autonomías, ¿no? Y también se oye que pueden ir incluso a ayuntamientos y a diputaciones. Desde mi punto de vista, eso está muy bien, porque las administraciones públicas más cercanas, que son los municipios o las diputaciones, tienen una capilarización enorme con las pymes, porque son las organizaciones, los public bodies, las organizaciones públicas que están más cerca de las pymes. ¿Cómo podemos hacer, cómo las empresas, fundamentalmente las pymes, pueden aprovechar al máximo los fondos europeos cuando lleguen o cuando se canalicen las convocatorias? Pues yo creo que hay que estar muy atentos a todo lo que va saliendo a nivel de economía verde y digitalización. Esos son los dos grandes pilares que la Comisión Europea va a lanzar para que las ayudas a las pymes lleguen. Entonces, las empresas tienen que ir pensando en proyectos relacionados con la digitalización de su empresa o cómo hacer más sostenible su empresa, sus productos, su consumo energético. Es decir, todo ese tipo de conceptos que van a encontrar líneas de ayuda y que si las empresas ya empiezan a pensar en ideas para modernizar o para hacer más competitivas sus empresas en esos dos canales, van a haber oportunidades. Esto por una parte. Y otra gran posibilidad de que las pymes capten fondos es participando en consorcios o en grupos de interés bajo un mismo topic. Hemos estado viendo estos días en prensa pues que hay ideas o hay propuestas de desarrollar, por ejemplo, tecnologías de hidrógeno verde o baterías de coches
de litio me refiero, hay todo lo vinculado a ese tipo de proyectos, las empresas, las pymes deben de buscar ese tipo de consorcios que ya están en marcha o que ya se han creado y que a través fundamentalmente de sus asociaciones, de sus federaciones o de los clústeres deben de buscar esas iniciativas que ya están en marcha para poder participar de esas iniciativas y de esa forma cuando lleguen los fondos poder participar de esas iniciativas. Estas ayudas de las que estás hablando van en paralelo a las que lleva a cabo actualmente el gobierno de España por el COVID. Por ejemplo, hace muy poco tiempo has liderado la solicitud al gobierno de España, por ejemplo, de la inclusión del sector textil en estas ayudas, tal y como se hizo con el sector del calzado. ¿Van unidas o van en distintas velocidades o distintos ámbitos? No, todo va unido, es decir, que los planes que se han lanzado para modernizar los sectores estos últimos meses son planes que se han presentado al gobierno central fundamentalmente y que lo que va a hacer el gobierno central es cuando lleguen los fondos sacar líneas de ayuda, pero en teoría, y esperemos que así sea, apoyado en las ideas y en las propuestas de proyectos que se van lanzando desde los diferentes sectores productivos de la economía española. Totalmente alineado, es lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas herramientas, pero al final todas tienen que converger en el plan país y el plan país que apruebe Europa. Después se sacarán convocatorias, líneas de ayuda que en teoría tienen que haber bebido de lo que son las ideas de las industrias, ¿no? De los sectores, sea de calzado, sea de textil, sea de automoción, sea de metalurgia, sea de química, etcétera, ¿no? Pero sí, va totalmente alineado. Y ya por último, eres optimista, eres político evidentemente, sabes cómo está la política actualmente. Ahora llegan unas ayudas, vamos a denominarlo maná, por darle un término. ¿La política puede hacer que haya fricciones entre distintos estamentos, ayuntamientos, diputaciones, consejos, parlamentos, gobierno de España, para que esas ayudas vayan finalmente a quien realmente las necesita? ¿Cómo se puede vehiculizar eso para que la política, y perdón por el hecho de que eres político, no pueda obstaculizar eso? No sé si sabes por dónde voy. Totalmente. Un concepto previo, o sea, si utilizamos el término maná, que es verdad que puede venir muchos fondos, las empresas o los organismos públicos incluso se pueden confundir en el hecho de que sin hacer nada va a llegar el dinero. Esto es el maná, es decir, llueve del cielo. Realmente no va a ser así, es decir, los gobiernos autonómicos y sobre todo el gobierno central tiene que hacer un buen trabajo, tiene que preparar un plan excelente, porque es competitivo, va a competir con el plan de Italia o el de Portugal o el de Francia para captar fondos para las pymes españolas, con lo cual los conceptos a veces me gusta un poco puntualizarlo por ese hecho, aunque tienes toda la razón en que es cierto que va a venir mucho dinero, en eso coincidimos totalmente. En el hecho de si van a llegar a las empresas, a ver, yo soy optimista, pero tú has dicho una cosa muy importante y es las fricciones entre diferentes estamentos públicos, es decir, gobierno central, gobierno autonómico y después vamos a lo local, ¿no? Yo creo que vamos a entrar en una etapa donde van a haber fricciones entre los gobiernos, porque cuando hay recursos a repartir, normalmente en cualquier ámbito pues se genera competencia, ¿no? Y eso a veces genera fricciones. Ojalá que no sea así. Y yo creo que la solución está desde arriba, es decir, que desde el gobierno central se haga un plan transparente que cuente con todos, en primer lugar con patronales y sindicatos, y que después a nivel de autonomías que el gobierno central lidere y que sea capaz de organizar y marcar un poco los escenarios a nivel autonómico. Porque si el gobierno, por ejemplo, y podría ser un escenario, deja hacer, como hemos visto que está ocurriendo, por ejemplo, en otros ámbitos como son toques de queda o en el ámbito sanitario, que también hemos ya pasado, si pasa lo mismo con las ayudas, entraremos a un posible escenario de reinos de taifas para captar cada autonomía o cada ayuntamiento cuanto más mejor, sin ton ni son.
Pues Felipe, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa de Global Smart Meeting y esperemos verte en una próxima ocasión para que nos ilumines sobre un futuro que de verdad quiero pensar que es esperanzador para este país. Pues muchísimas gracias. También coincidimos en eso, Esteban. Os agradezco el tiempo y la posibilidad un poco de trasladaros mi visión y encantado de poder participar de nuevo con vosotros en esta iniciativa tan interesante y con tanto acierto habéis empezado. Gracias, Felipe. Un saludo. Un saludo, Esteban. Bien, pues entramos en nuestro habitual espacio dedicado a la formación rotaria. Es importante, evidentemente, conocer muchos aspectos del mundo rotario. Después de más de 100 años todavía seguimos aprendiendo en Rotary. ¿Quién mejor que nuestro compañero Juan José Frías? Juan José, bienvenido, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Es un honor tenerte con nosotros en este programa. ¿Y hoy con qué nos vas a sorprender? Cuéntanos. Bueno, hoy tengo a mi amiga Cecilia, que es de Uruguay, una tía, un arquitecto, que es una muy comprometida, es también cargo en el distrito allí en Uruguay, es una persona muy comprometida que dedica mucho tiempo, que le he pedido que nos ha mandado una consulta a esa petición que hice pública de rotarios que nos hicieran preguntas. Bueno, y si te parece, vamos a ver esa pregunta y después seguimos, ¿de acuerdo? Adelante. Hola, buenas noches, Juanjo. Mi nombre es Cecilia Rienzi, pertenezco al Rotary Club Uruguay D4980 del distrito 4975 y quería ver si tú nos podías ampliar un poco el concepto del significado de la rueda rotaria y también de todas las partes que la integran. Bueno, te agradezco mucho y les envío un gran abrazo y un saludo enorme desde Uruguay. Buenas noches. Bueno, qué amable Cecilia, desde Uruguay, una rotaria, muy amiga mía, que Cecilia lo sabe perfectamente. Esto me la eché para ponerme a prueba, Esteban. Y bueno, este reto yo lo cojo siempre con mucha amabilidad. Bueno, la rueda rotaria ya sabéis que es nuestro símbolo más grande. Es la rueda que llevamos un montón de años. No fue exactamente así desde el principio. Ha tenido una evolución que voy a hacer publicidad de mi blog y lo voy a poner en mi blog, que te lo cuento bajito, y ahí viene la evolución. En 1905 era una rueda como de cualquier carromato, por decirlo así, o carro de caballo, y luego a partir de 1906 se le puso no solo el nombre de Rotary Club, sino ese humito alrededor, ese polvo, para que se viera que estaba en movimiento. Luego yo creo que son también partes por la época. En 1910 se cambió ya poniendo toda esa parte, ya obligatoriamente ya en 1924 ya se quedó como la conocemos. Solo ha cambiado los colores, ¿no? En alguna ocasión. Bueno, básicamente la rueda rotaria significa esto, ¿vale? Hay cada símbolo, ya sabéis que Rotary es muy simbólico y cada parte de la rueda tiene. Es decir, por ejemplo, los 24 dientes que tiene alrededor son las 24 horas que está al día. Son los dientes, significan las 24 horas que tiene. Los 6 rayos son la familia, la acción, la amistad, la ética profesional, la religión, la libertad de culto, ¿no? La rueda en sí simboliza el movimiento, ¿no? El movimiento de una internacional, ¿no? La ranura, fíjate, es el presidente del club, porque solamente hay uno. La ranura significa que es como las ruedas redentadas de un engranaje, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Y luego el eje central, que representan a los socios del club, la unión, en fin. Y luego la zona, las 4, donde pone Rotary Internacional, y los 2 laterales son las 4, lo pongo aquí, las 4 bandas azules representan las 4 avenidas del servicio. Así que una vez más somos muy simbólicos en la rueda, pero la rueda no solo nos ha servido para tener eso en nuestro logo que más se conoce, no ha sido muy... Y ya lo usamos para cualquier cosa, es decir, cada vez que un club quiere honrar la ciudad, o la ciudad te lo permite, lo instalamos en ciudades diciendo que son nuestro emblema, ¿no? Que estamos ahí instalados, ¿no? Entonces hay ruedas espectaculares, algunas un poco raras, como esta, ya de un poco...
con ciertos símbolos, y luego las hay ya, entiende que te digo, ¿no? O sea, esto ya ni se ve de lo grande que es, ¿no? Así que tenemos un montón de tipos de ruedas que se colocan, fíjate todas las inauguraciones, ¿no?, del monumento. En fin, es un símbolo que nos da muchísima visibilidad, yo reconozco, y luego, bueno, hay rotondas con la rueda, o sea que ya esto hay que verlo desde a una distancia muy alta. Es decir, que la rueda nos ha permitido tener un símbolo que nos une a todos y por otro lado que nos da muchísima visibilidad. No todo el mundo conoce ya lo que hemos hablado, el sentido, y a mí me gusta mucho lo de las 24 horas, ¿no? O sea, somos rotarios las 24 horas. No somos rotarios cuando vamos a la reunión, o no somos rotarios solo en los proyectos, sino somos rotarios porque es nuestra manera de vivir, de sentirlo, ¿no? Entonces, por eso lo de las 24 horas, ¿no? Así que ese es el significado de la rueda rotaria, que tantos años, desde 1924, está exactamente igual. Lo único que ha cambiado son los colores, porque, y ya por terminar el tema, porque el oro, el dorado, te lo voy a poner, el color, que es el color dorado, ¿dónde te lo tengo? Los colores. El color oro evoca la nobleza de los propósitos que anima el rotario, y el color azul representa el firmamento, incluido la universalidad y la elevancia de los propósitos rotarios. Así que todo tiene su significado. Pues sin duda muy, muy interesante. Evidentemente hay que hacer mención también al carácter rotatorio que tienen tanto las reuniones como las presidencias, los gobernadores, etcétera, de cada uno de los clubes que inició Paul Harris, evidentemente. Ese carácter rotatorio es el que hace que la rueda vaya girando poco a poco, ¿no? Y de ahí viene el nombre Rotary, de rotar. Exactamente. Un pozo de sabiduría, un libro abierto. Don Juan José Frías, siempre un honor, caballero. Esteban, un abrazo fuerte y queridos amigos, gracias. Hasta la próxima, gracias.